Saludamos con el doctor Juan Falconi Puig, constitucionalista. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Jaime. Gracias por la invitación. Carlita, gusto de verla. ¿Cómo está usted? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por la información. Bueno, justamente analizábamos cómo los medios de comunicación en estos momentos de crisis tratan de tapar el sol como un dedo y como rocola, como le decía el doctor Aguilar aquí, ¿no? Algunos se han convertido en rocolas que tienen que recibir muchas monedas para defender a un gobierno y a la crisis que está teniendo este gobierno, la están tratando de justificar. Pero bueno, doctor, vámonos directo al tema que habíamos convocado, yo creo. Vamos con el tema de la Constitución, si es necesaria una nueva Constitución en nuestro país. Muy bien, mi querido Jaime, pero déjeme solo una frase para terminar con lo último que planteaban, porque ciertamente está a la vista de todos los televidentes, de todos los lectores de diarios, de todas las personas que atienden las redes, etcétera, que hay medios en general, medios que más parecen la sección publicidad de un partido político, con o sin fundamentos, pero eso es lo que parecen, ¿verdad? Y hay periodistas, algunos de mucha trayectoria, que hablan de frente de la pauta. Lo que manda es la pauta, ¿verdad? No la verdad, no la necesidad de informar objetivamente, porque ni siquiera tienen claro el doble papel de los medios de comunicación. El doble papel, el de informar y el de formar la opinión pública, porque se va formando la opinión pública cuando los lectores consumimos la noticia, consumimos el editorial, consumimos la información que se nos ofrece y vamos contrarrestándola, comparándola, etcétera. Entonces, esa es la reflexión del destinatario de la formación de la opinión pública. Pero algunos no entienden, creen que solo son instrumentos de campaña. Vamos directamente, mi estimado Jaime, a lo que usted plantea. Y yo creo que estamos un poquito, porque tengo una audiencia, Jaime, le decía ahí el coordinador que a las 10 en punto máximo tengo que salir corriendo. No hay problema, doctor, respetaremos ese tiempo. La regla es que siempre se puede acudir al poder constituyente. El poder constituyente es siempre. ¿Por qué? Porque la soberanía, y esto es lo que tiene que quedar claro, la soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo es el que va a decidir si quiere o no quiere una nueva constitución. Hoy por hoy, en el mecanismo actual que habría que aplicar en las reglas actuales, de todas maneras se da una doble legitimidad. Y a ver si puedo hacer la historia desde la primera constitución de 1830, que se dice pues que ahí se fundó el Estado ecuatoriano y de todas las demás serían poder constituyente derivado, el originario sería el fundacional, pero además lo que se descuidan de señalar quienes esto sostienen es que antes de 1830, si no me equivoco era mayo, por ahí 5 o 6 de 1830, está la de 1821, que era la Constitución de la República de Colombia, cuando Ecuador era parte, el departamento del sur de la República de Colombia. Y hay una más antigua de 1812, cuando se formó el Estado de Ecuador, con 8 provincias de la serranía ecuatoriana. Era básicamente eso, pero ese fue la primera manifestación constitucional que se dio en la República, ¿verdad? Entonces, volvemos al principio. La Constitución se llama originaria cuando nace del pueblo. Y mire, ¿por qué hemos tenido 22 constituciones? Hemos tenido esa, según cuente o no cuente, pues la de 1812 y la de 1821 de Colombia, porque simplemente cada vez que se rompía la Constitución, cada vez que había un gobierno de facto, cada vez que se daba lo que hoy por hoy se llama un golpe de Estado o un intento de un putsch, de un golpe de Estado, entonces había que ir nuevamente a una Constitución. Y lo que yo explicaba alguna vez en una conferencia en Europa, justamente hablando de la reforma constitucional ecuatoriana, es que ya desde la Constitución de
78, cuando salimos de la dictadura de los años 70, de los mediados de los años 70, desde la Constitución del 78 ya no hubo que hacer más constituciones, dictar más constituciones, porque se había roto la Constitución. Porque además el remedio para cuando se viola la Constitución, el remedio, repito, insisto, está en la propia Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, hoy por hoy podemos ir a una nueva Constitución en cualquier momento que se decida, que se haga la propuesta, y hay por ahí alguna confusión. Sí, Carlita. Doctor, sí, podemos ir en cualquier momento que el gobierno que en ese momento se encuentre, tome la decisión y lo eleve a consulta, ¿verdad? No solo el gobierno, es lo que voy a explicar. ¿No solo el gobierno? ¿Ya? No solo el ¿De gobierno. dónde puede venir esa petición entonces? Claro, hay que diferenciar para empezar y tener claro que una es la enmienda constitucional, ¿verdad? La enmienda constitucional, que esa tiene que llevarse a cabo mediante referéndum. Esa es la enmienda constitucional, artículo 441 de la Constitución. Yo doy los artículos, siempre doy la referencia concreta por si alguien quiere cotejar, verificar, ¿verdad? Entonces, esa enmienda constitucional se puede pedir obviamente por el presidente de la República y por la Asamblea Nacional. Puede tener los dos orígenes. La Asamblea Nacional es cuando no menos de las 2/3 partes lo pide, y mediante referéndum pedido por el presidente de la República. Esa es enmienda, Carlita, que se tenga claro. La reforma, porque vamos a ver la diferencia fundamental, que quiero ser claro, ojalá logre conseguirlo, entre enmienda, reforma y nueva Constitución, ¿verdad? La enmienda y reforma, si cambian la Constitución, viene de un constitucionalismo derivado. ¿Por qué se lo llama derivado? Porque las reglas ya existen. Todo esto es doctrina constitucional, no es que está necesariamente escrito así en el texto constitucional, ¿verdad? Y también puede haber, ya hemos hablado de la enmienda, 441 de la Constitución, y ahora hablamos del 442, la reforma constitucional que no suponga restricción de los derechos y de las garantías constitucionales ya existentes. Por eso la reforma también es un constitucionalismo derivado, porque ya hay un texto existente que hay que tomarlo en cuenta y considerarlo. No es lo mismo que cambiar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se dice en el artículo 443 de la Constitución actual vigente? Que le voy a hacer un paréntesis también. La Constitución actual vigente dice que la Corte Constitucional calificará cuál de los dos procedimientos corresponde cada caso. Ahí o sea, califica si corresponde a enmienda o a reforma. Excelente, exacto, así es, Carlita. Califica si corresponde a enmienda o a reforma. Cosa distinta, y esto tiene que quedar claro, es la nueva Constitución, ¿verdad? Cuando se quiere convocar a una nueva Constitución. Y una nueva Constitución tendría que necesariamente ser dictada por una asamblea constituyente. En ese supuesto solo puede haber una nueva Constitución si se lo aprueba en una consulta popular. Entonces, el primer paso para una nueva Constitución es una consulta popular. ¿Y quién llama a la consulta popular? ¿Se llama por parte del gobierno? Puede pedirlo, ya vamos a ver ahorita mismo, puede pedirlo obviamente el gobierno, las 2/3 partes de la asamblea o el 12% de los electores registrados en el padrón electoral. O sea, el 12% de los electores registrados... ¿Ese 12% a través de qué entidad, doctor? Obviamente del Consejo Electoral, que es el que determina el padrón electoral, ¿verdad? Entonces, 3 maneras, Carlita, que quede claro, para una nueva Constitución completa. Poder llamar al poder constituyente. Y el punto de partida para esto es que se tenga claro que viene desde la Revolución Francesa,
Estamos hablando 1789, 1789, siglo XVIII, ¿verdad? Viene desde la Revolución Francesa. La soberanía reside en el pueblo. Cambió el concepto, que es lo que debe quedar claro, cambió el concepto del poder absoluto al poder democrático a través de la soberanía que ya no viene de una sola persona o un grupo de personas, ejemplo, el rey, ¿verdad? Acuérdense en esa frase famosa de Luis XIV, l'État c'est moi, ya le hemos dicho alguna vez, el Estado soy yo, decía, claro, el Estado era el rey porque el Estado era la función ejecutiva, administraba el reino, etcétera, etcétera. Era la función legislativa porque dictaba las leyes y tenía el poder judicial porque nombraba a los jueces y los jueces le obedecían al rey. Entonces había un solo poder. De ahí pasó a la teoría de los tres poderes, de los equilibrios de poderes, de los pesos y contrapesos, que hoy se los llama más específicamente funciones del Estado. ¿Y por qué? Para diferenciar que el poder es uno solo. El poder es uno solo y reside en el pueblo. En el pueblo, y obviamente pues se incorporó desde la Revolución Francesa la burguesía también. Entonces, esto es importante que se tenga claro porque se va a conocer más en detalle y más claro el panorama. Me parece perfecto, doctor. Gracias por la cátedra y así para dejárselo claro, por supuesto, al pueblo ecuatoriano, a todos nuestros seguidores, ¿no? Una cosa es enmienda y reforma y otra cosa es la nueva constituyente, ¿no? Hay varias formas, lo puede pedir por parte de la Asamblea, el gobierno o el 12% del padrón electoral registrado en el Consejo Nacional Electoral. Ahora, doctor, ahora sí, vamos a hacerle una pregunta. Yo voy a agregar algo, Carlita, pero cuando usted termine, déme su comentario. No, le dejo la pregunta de fondo para que luego le conteste. ¿Usted considera que es necesaria una nueva constituyente? Y básicamente, ¿en qué artículos, en qué disposiciones es necesario cambiar esta constitución? ¿Cuál sería el fondo de ese cambio en el caso de que se pudiera dar? Y lo digo porque muchos hablan de una nueva constituyente, hasta el mismo expresidente Rafael Correa, que fue parte de esa nueva constitución, habla incluso de una nueva constituyente. Ya, yo sí creo que siempre es necesario actualizarla. Y ahí voy a dar un ejemplo de cuál era la rutina en Ecuador, Carlita, para que se vea el cambio sustancial que hoy por hoy existe en la República. Cada vez que había un gobierno de facto, por eso es el número de constituciones que tenemos, había que convocar una nueva constitución. Una de las del siglo pasado, que era más completa, más estructurada, más técnicamente elaborada, era la Constitución de 1945. Y esa fue votada en el referéndum del año 78. El año 78 se dictó una nueva constitución también, y pues se dio un referéndum. Lo importante, la última que tenemos en la República, que la pidió el entonces presidente de la República, pues la planteó efectivamente el presidente Correa. La última que tenemos se conformó con una asamblea constituyente, que es ir al poder originario, no era derivada, porque iba a dictar una nueva constitución que se publicó el 2008, la asamblea constituyente empezó a trabajar el 2007, entonces la constitución se expidió, se publicó en el registro oficial de octubre del 2008, que es la que rige hasta ahora. Ha tenido enmiendas, ha tenido reformas, hasta hace poco se planteó una nueva constituyente también, y hay varios dictámenes de la Corte Constitucional. Lo que tendría básicamente vamos primero a la doble legitimidad. Entonces, esa doble legitimidad arranca de la Constitución del 2008. Esto es importante y que se tenga claro, que los electores lo tengan muy claro. Porque en la Constitución del 2008 se dijo, primero se hizo un plebiscito y se preguntó al pueblo, ¿quiere usted tener una nueva Constitución o no? Con plenos poderes, y ya voy a dar un comentario más adelante sobre estos plenos poderes, con plenos poderes para que revise, actualice la estructura del Estado, etcétera.
Y entonces el pueblo contestó 80 y pico % que sí, querían una nueva constitución. Entonces la constitución se redactó por una asamblea constitucional, asamblea constituyente, como la quiera llamar, y emitió y dictó la nueva constitución. Pero a diferencia de lo que venía ocurriendo hasta esa época, con tantas constituciones que hemos tenido, esa nueva constitución tuvo, y ahora ya es mandato, tuvo una doble legitimidad. Porque primero dijo el pueblo, el soberano, queremos una nueva constitución, y dijo con más del 80%. Y después de que estuvo emitida y escrita, constitución escrita, que ya no era una constitución fundacional, porque ya estaba fundado el Estado ecuatoriano, ¿verdad? Pero seguía siendo una constitución originaria, porque era toda una nueva constitución a partir del soberano, aprobado, emitido y dictado por el soberano, que es el pueblo. Que esa es la democracia directa en la que el pueblo está directamente participando, ¿verdad? No solo eligiendo candidatos. Cuando estuvo redactada y estuvo terminada esta constitución, volvió al pueblo y dijo, esta es la nueva constitución, ¿usted la aprueban o no la aprueban? Y la aprobaron por una mayoría similar, ¿me explico? La doble legitimidad estaba y consiste en que 2 veces se consultó al pueblo sobre esa nueva constitución del 2008. Y ahora ya se hizo regla. Si habría que dictar una nueva constitución, habría, pues obviamente, que hacer el pedido que puede venir también 2/3 partes de la Asamblea, el presidente de la República y el 12% de los electores inscritos pueden pedir al órgano electoral que convoque una nueva constitución. Y entonces esa sería obviamente también una constitución originaria, porque es una nueva constitución que revise la estructura del Estado. No necesariamente cambie todo, no es que se empieza de cero, pero que revise la estructura del Estado, que actualice las cosas que tienen que actualizar, que revise las atribuciones de ciertos órganos del Estado que son determinantes en la vida de la República, y entonces eso justifica. Y que no hay un dictamen, hay varios dictámenes, pero hay uno que llama la atención, y esto es lo que quiero explicar un poco. Hay un dictamen de la Corte Constitucional, porque en este caso la Corte Constitucional tiene que emitir un dictamen favorable, está dicho, para la reforma y para la enmienda, y obviamente también para la nueva Constitución, que repito, es ir al poder constituyente, ir al soberano a consultarle. El dictamen no tiene que confundirse, y hay un dictamen anterior, no sé si es exactamente el 19 o el 20, el dictamen número 20, hay del 23, hay varios, los tengo aquí, pero hay varios acumulados, ¿verdad? Y hay un dictamen que deniegan el pedido en particular, porque en el pedido se hablaba de plenos poderes. Y esos de plenos poderes llama confusión. La expresión de plenos poderes sí se la usó porque era un cambio sustancial, significativo, en la convocatoria o la convocación a la Constitución del 2008, que se convocó el 2007. Se reunió la Asamblea Constituyente el 2007 y expidió la Constitución del 2008. Sí, Jaime. Doctor, respecto a esa Constitución del 98, no he escuchado del 98, la que 98 se hizo en un cuartel militar. He escuchado a algunos opinólogos y algunos políticos que deberíamos volver a esa Constitución. ¿Se puede hacer eso? No, se podría hacer eso. Lo que han hecho, pero eso es absurdo, porque ya no se puede volver. No se puede convocar una constituyente para que diga volvemos a la Constitución del pasado. ¿Y qué interesante tenía esa Constitución que algunos añoran a esa Constitución? Nada en especial, nada en particular, por eso duró poco. Esa Constitución, esa constituyente, si no me equivoco, la del 98, que usted dice un cuartel, pues fue obviamente redactada en un cuartel militar. Creo que esa constituyente la presidió el doctor Osvaldo Hurtado. Eso es
Eso es un hecho histórico, ¿verdad? Entonces, pero esa constitución no recogió los avances, no recogió el desarrollo de los derechos de participación, no tenía las garantías constitucionales que están resumidas y organizadas en la Constitución del 2008, ¿verdad? No tenía todo, o sea que sí fue una real transformación de muchos mecanismos, sino la estructura del Estado, que para eso es que se puede y se debe convocar una nueva constituyente. Ya, ¿verdad? No porque ahora hay cambios. Mire que ya que usted menciona la del 98, desde el 98, mire cómo se sucedieron presidentes unos a otros, claro, e inclusive alterando el órgano regular. Inestabilidad. Claro, y no por eso se fue a una nueva constituyente. Se vino el saqueo bancario también. Exacto, vino el feriado bancario, que fue el saqueo bancario, y ahí siguen devolviendo los bienes. Esos cómplices, porque al final del día son cómplices con la devolución de los bienes, ya habrá... Y calladito, histórica. todo calladito. Y la prensa comprometida calladita, pues porque reciben la pauta, ¿sí o no? Ahí sí. Entonces, todo impunidad, ¿no? Exactamente, impunidad y hechos consumados. Yo digo el nombre, un juez Lituma, haciendo el paréntesis, Jaime, ya que lo hizo, un juez Lituma, sentencia sobre sentencia para que le devuelvan los bienes, dizque porque el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, había dicho que le devuelvan los bienes. Pero si usted lee eso del comité, que no fue sentencia, la decisión del Comité de Derechos Humanos fue un dictamen, no toca nada que ver con los bienes. Más bien avala y reconoce la validez del juicio penal. Solo criticaba un mandato 13 que fue innecesario respecto a los recursos, pero ya para tratar de poner de alguna manera un freno a la corrupción judicial que nos ahoga. ¿Sí me explico, Jaime? Sí. Entonces, que quede claro que es lo importante para ir a una nueva, que sí hace falta porque hay que actualizar, a ir a una nueva constituyente, es ir al poder originario, es válido. En cualquier momento es válido ir al poder originario que viene del poder constituyente, para que haya una transformación, y no es cuestión de que hablar solo de transformación con plenos derechos. No hay, eso es redundancia. La constituyente tiene toda la facultad para dictar una nueva constitución. Eso es todo. Y en la nueva constitución tiene que introducir, o va a introducir, o eso se intentaría introducir, los nuevos cambios, las necesidades de actualizar los órganos del Estado. Sobre todo las atribuciones, los deberes, poner fin a los abusos de poder que se han dado en las diversas instancias del Estado y del poder público, ¿me explico? Entonces, el acudir a la voluntad popular es válido siempre, pues, no solo con esas consultas mamarrachas, mañosas, sugestivas, ¿verdad? Sino con verdadera, primero es una pregunta muy sencilla, ¿quiere o no que haya una nueva constitución que regule la vida del Estado? Punto. Los poderes ya están implícitos, no es que es nuevos poderes que no existían y que van a existir, de ninguna manera. De ahí se arma toda una confusión, que además eso está perfectamente desarrollado en la doctrina constitucional, pero de ahí se arma toda una confusión para tratar de boicotear una nueva constitución. La nueva constitución que se dicte y la nueva constitución que se convoque para que sea redactada, no tiene la necesidad, de acuerdo con la constitución actual vigente, tiene la necesidad de un dictamen de la Corte Constitucional. Pero no se dice que la Corte Constitucional pueda usar cualquier pretexto, pueda emitir una nueva constitución, termine con el principio de igualdad. Son una especie de dioses constitucionales, ¿no es así? Y no es que puede haber o se puede convocar a una nueva constituyente, condicionada. O sea, vamos a convocar una nueva constituyente que es de donde se origina. Por eso se habla del poder originario, para diferenciarlo del poder derivado, que es el que existe cuando se dan las reformas, etcétera. Una nueva constituyente que se origina en la voluntad popular,
pero que sea limitada, pero que le diga, pero estos aspectos no los puede tocar. Lo de acá no lo puede cambiar. Entonces, ¿de qué constituyente hablamos? Pues? Y además que se tenga esto claro, Jaime. Esto es fundamental y que la audiencia lo tenga absolutamente claro. No hay leyes y por ende no hay sentencias y por ende no hay funcionarios eternos. ¿Sí me explico? No hay leyes eternas, no hay sentencias eternas, no hay dictámenes eternos ni funcionarios eternos. Todo eso va cambiando y es variable. Pero aquí entonces existe zapada nada más, pues, doctor. Y si hay un criterio y si hay una sentencia de la Corte Constitucional, lo que esté dicho ahí puede ser cambiado por la misma Corte o por una nueva Corte. Le pongo un ejemplo. Los miembros o consejeros del Consejo Nacional Electoral están allí prorrogados. Uno creo que ya va a tener cerca de 15 años allí. El señor Cabrera, me parece. Y otros que casi que entraron por la ventana, ¿no? Con el Trujillato. Claro. Y no pasa nada, pero son santificados por los medios, por la prensa, por los políticos que creen que esas personas son las idóneas que deben estar allí. De ninguna manera, no conozco el caso concreto, pero de ninguna manera, Jaime, en síntesis y en concreto, tiene que darse la renovación. Pero hay una consejera, que quede claro esto, ya. Elena Nájera, que está pidiendo que se renueve todo. Incluso yo ya quiero ir, me dice. La base del sistema democrático es la alternabilidad. Tiene que darse una renovación, tiene que haber alternabilidad. Tienen que llegar los nuevos funcionarios a los que les corresponde. El que está prorrogado es un periodo breve hasta que asuma el nuevo titular, porque eso es distinto del suplente, que quede claro también, ¿verdad? El prorrogado, cualquiera que sea el funcionario, actúa hasta que asuma el nuevo titular. Y si no se ha designado el nuevo titular es una irregularidad, pues, porque todos esos nombramientos son a plazo, tienen un periodo fijo, tienen un plazo predeterminado en la ley. Está previsto en la misma ley cuál es el plazo. Doctor, eso quiere decir que aquí se violan las leyes. El Contralor General del Estado, el señor Celi, entró casi que por la ventana, fue Contralor, después vino otro, y recién hace menos de un año tuvimos Contralor. Pero y ese Contralor no tiene que responder, ahí yo tengo un juicio pendiente todavía. Tengo más notas que ese Contralor, pues, pero parten de los hechos consumados. Por un arreglo político en la Asamblea los posesionaron apresuradamente, pues. Los santificaron, ¿no? Y ahí está pendiente en la Corte Constitucional, ya que usted lo menciona, es un tema personal, pero genéricamente tengo que señalarlo. En la Corte Constitucional está una acción de protección mía en trámite, ¿no? Por esas coincidencias de la vida, por segunda vez le toca al juez Herrería y lo estoy recusando al juez Herrería. Eso podríamos hacer un programa de 3 entrevistas seguidas para tocar esos temas, ¿no? ¿Cómo entraron esos jueces, doctor, del Tribunal de la Corte Constitucional? ¿Cómo entraron? Refrésquenos un poco la memoria. Bueno, partieron obviamente de la corte que se generó con Trujillo, pues, ¿no? Partieron de ahí se han venido dando renovaciones parciales y ahora el próximo año debería haber una renovación parcial, pero ahí veía unos titulares, no los tengo pendientes de analizar más en detalle, que se están dando algún tipo de problemas, ¿no? Pero tiene que venir una renovación parcial. Y la Corte decidió por sí misma antes, que no eran sujetos de prevaricato. O sea, ¿dónde queda el principio de igualdad ante la ley? En una nueva constitución, por ejemplo, debería dejarse eso previsto y corregido, porque todos los jueces son sujetos de prevaricato, menos los jueces constitucionales, porque eso lo decidió la propia Corte Constitucional, no se lo escribió en la Constitución del 2008. ¿Me explico, Jaime? Esa es la síntesis. Lamentablemente. Doctor, ya en la última inquietud. ¿Cuánto, solo porque tengo una audiencia, ¿no? ¿Cuánta afectación le hizo ese consejo transitorio al país cuando estuvo al frente el señor Julio César Trujillo? Bueno, pues ahí cometieron muchas arbitrariedades, quisieron manejar. El origen de la ley tiene que nacer siempre
del pueblo, del poder originario, y a través de sus representantes. El pueblo pues no se puede reunir y a dictar las leyes, pero dicta obviamente las propuestas de las leyes, de los cambios, primero a través de la constituyente y luego después a través de los representantes que van nombrados. Por eso se habla de la democracia representativa. Y en eso, pues, lo que manejó Julio César Trujillo básicamente fue quiso establecer un mecanismo de obstrucción para que se pueda modificar o desarrollar con base en el odio. No había principios nobles de por medio. Y que esto quede claro también, no es que una ley se la puede blindar, no es que la vigencia, tenemos que aprender a hablar castellano, que es el idioma oficial, y no repetir como repiten cualquier barbaridad, Jaime. El blindaje es en relación a la guerra, a un vehículo blindado. El blindaje es para defenderse contra las armas, contra los ataques armados. Una ley no se la puede blindar. Entonces, lo que se ha pretendido es hacer ciertas normas, y por eso dije hace un momento, ciertas normas, ciertas decisiones inamovibles. Y no hay, he dicho y lo repito, eso está clarísimo, porque además va cambiando en el tiempo. Y el tiempo que hemos tenido de la Constitución del 2008 ya es suficiente para darnos cuenta de sus errores, de sus omisiones, de su falla, no obstante que es muy buena para la época, pero ya puede ser perfeccionada. Y eso es lo que justifica una nueva constituyente. Y esa constituyente no es que está condicionada ni con muchas restricciones, porque esa nueva constituyente significa volver al poder constituyente originario, de donde se origina. Por eso se lo llama originario, ¿verdad? Eso no está escrito en la Constitución, eso es doctrina constitucional. Por eso se lo denomina originario. Y se le diferencia, si hace una reforma, es el poder derivado, ¿verdad? Eso es la síntesis, Jaime. No sé si he hecho un esfuerzo de ser claro y directo en beneficio de la audiencia, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Carlita, siempre por sus preguntas. Gracias, doctor. Y gracias a la paciencia de la audiencia, mi querido Jaime. Y me voy apurado porque tengo una audiencia. Gracias. Bueno, que le vaya súper bien. Qué bueno, porque ahí nos deja una explicación clara. Nos dejó algunas explicaciones el doctor, ¿no? Las diferencias entre enmienda, reforma, nueva constitución, quiénes pueden solicitarla y cómo se daría, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta y lo importante siempre es mejorar para no cometer los mismos errores.